Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Virginia's Marimba Stories. Hoy me gustaría hablaros de una de las obras más reconocidas dentro del repertorio de la marimba. Una de esas obras que por su dificultad es un repertorio estándar en múltiples competiciones, Velocities. Velocities, compuesta por Joseph Wagner, es una de las obras reconocidas como una de las grandes por la comunidad de marimbistas y percusionistas. Algunos de los motivos por los que se considera esta obra tan difícil de tocar es porque desde el momento que se comienza no hay un solo descanso hasta el final. Otra de las razones es por la cantidad de saltos que hay a lo largo de la marimba. Esta obra fue un encargo de la National Endowment of the Arts y apoyada por la Percussive Arts Society, liderada por tres grandes marimbistas, William Morse, Leigh Howard Stevens y Gordon Stout en 1986. William Morse estaba muy concienciado con la creación de nuevo repertorio para marimba y con la interpretación de este. De esta manera, desde los años 70, William Morse se dedicó a interpretar nuevas piezas compuestas por compositores estadounidenses y europeos. Tras escuchar por primera vez el primer CD de Keiko Abe, formado por obras para marimba compuestas por compositores japoneses, William Morse se decidió a crear su propio proyecto. Más adelante, en 1984, William Morse invitó a Leigh Howard Stevens, Gordon Stout y a Michael Rosen para unirse todos y solicitar una subvención para poder encargar nuevas obras para marimba. El PAS los escuchó y decidió darles esa subvención. En un principio se suponía que cada marimbista debía escoger a un compositor para que hiciera una obra para marimba. De esta manera, William Morse eligió a Jacob Druckmann, Gordon Stout eligió a Roger Reynolds, Leigh Howard Stevens eligió a John Corigliano y Rosen eligió a Mel Powell. Sin embargo, William Morse, Gordon Stout y Leigh Howard Stevens no estaban muy de acuerdo con la elección de Mel Powell, por lo que sugirieron a Rosen que eligiera a otro compositor. Finalmente a él no se le ocurrió ninguno y acabó abandonando el proyecto. De acuerdo con la convocatoria, cada marimbista debería interpretar cada pieza 2 veces, por lo que se buscaban obras que fueran idiomáticas para la marimba y no que estuvieran basadas en las cualidades de cada intérprete. John Corigliano tenía la idea de componer una obra teatral que comenzara con unos pasajes de 6 baquetas y que poco a poco fueran disminuyendo el número de baquetas hasta llegar a un pasaje muy rápido para 2. Esto lo hacía porque él pensaba que el final debía ser con 2 baquetas, ya que los marimbistas tendrían más facilidades de sacar un sonido más potente con solo 2 baquetas, algo que Stevens muy rápidamente le desmintió. Este cambio en su idea, junto con el hecho de que William Morse no estaba muy por la labor de tocar con 6 baquetas, hicieron que John Corigliano se fuera desencantando con el proyecto. Entre este desencantamiento y que la Ópera Metropolitana de Nueva York le ofreció una comisión para una obra, finalmente también acabó abandonando el proyecto. Al Corigliano abandonar este proyecto, Stevens se quedó sin una obra para estrenar. Pero entonces Christopher Stowens contactó con Stevens y le comunicó que tenía una obra compuesta para él, llamada Atamasco, para marimba y cinta. Esto no fue una casualidad, ya que lo que ocurrió fue que cuando Corigliano abandonó el proyecto, Scott Stevens, que era un percusionista residente de Nueva York, contactó con él para que le compusiera una obra para Stevens. El PAS había organizado el estreno de estas obras en el PASIC de 1986 en el Kennedy Center de Washington, que justo coincidía con el 25 aniversario del PAS. El segundo estreno de estas obras tuvo lugar el 17 de marzo de 1987 en el Merkin Hall de Nueva York. En este primer concierto, William Morse estrenó 5 de los 6 movimientos de Jacob Druckmann de Reflections on the Nature of Water. Gordon Stout estrenó Islands from Archipiélago, Upton Islands de Reynolds y Stevens estrenó Atamasco de Stowens. Hay que dejar claro que la obra de Stowens solamente se estrenó ese día, ya que no era una obra encargada dentro de la comisión de la National Endowment of the Arts. Tras Corigliano abandonar el proyecto, Stevens contactó con Joseph Wagner para que formara parte de este proyecto de comisiones. Wagner aceptó de inmediato la propuesta y el 27 de octubre de 1990 Stevens estrenó la obra en Gotemburgo, Suecia, para más adelante estrenarla también en el PASIC de ese mismo año. Sobre el compositor, Joseph Wagner es un compositor estadounidense que comenzó sus estudios musicales a los 8 años con la guitarra. A los 11 años ya estaba componiendo sus propios estudios musicales y también comenzando a tener mayor interés por otros instrumentos como la tuba. Cuando ya estaba en el instituto comenzó a componer música para jazz y una de sus primeras composiciones ganó el National Bandcamp en 1959. Más adelante estudió composición con Bernard Dieter y finalmente estudió su máster y su doctorado en la Northwestern University. Ha trabajado como profesor en universidades de gran prestigio, como la Yale o la Juilliard School of Music.
También trabajó como compositor residente en la Orquesta Sinfónica de San Luis. A lo largo de su vida, Joseph Wagner ha trabajado con diferentes estilos y técnicas compositivas, como por ejemplo el serialismo, que se puede ver en sus obras Consortium 1 y 2. Más adelante trabajó con colores y con centros tonales, como se puede ver en su obra Aftertones of Infinity, con la cual ganó el premio Pulitzer en 1979. También trabajó con el minimalismo, sobre todo en patrones rítmicos y melódicos repetitivos, como se puede ver en su concierto para percusión y orquesta o en su obra Velocities. Para componer Velocities, Wagner mantuvo las duraciones rítmicas, mientras que lo que iba variando eran la textura, el timbre, la tonalidad o las medidas. Es decir, durante toda la obra se escucha perfectamente el ritmo de semicorcheas, pero como la medida va cambiando, esto engaña al oyente que se piensa que está escuchando diferentes ritmos. Esto es algo muy a tener en cuenta si quieres interpretar esta obra, ya que como bien pone al comienzo de la obra es un moto perpetuo, por lo que la velocidad desde el principio hasta el final no puede variar. También para generar diferentes timbres, como por ejemplo hace en el inicio, utiliza la técnica extendida de tocar con el cuerpo de la baqueta en el borde de la lámina. Stevens estuvo trabajando codo con codo con Wagner. De hecho, en la primera versión de Velocities, la parte explosiva del final solamente duraba 3 compases. Stevens le dijo a Wagner que quería que esa parte fuera aún más explosiva, por lo que Wagner añadió 10 compases más. Otro dato interesante de esta obra es que cuando se compuso, las marimbas estándar que se utilizaban en los conciertos solamente llegaban hasta el Mi, por lo que esta obra solamente incluye el registro desde el Mi2 hasta el Do7. Y eso es todo, espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Si ha sido así, dadme un like, suscribiros a mi canal y compartir este vídeo para que llegue a más gente. Si os habéis quedado con ganas de más y queréis saber más datos sobre Velocities o sobre cualquier otra obra para marimba, os recuerdo que en mi Patreon, a cambio de apoyarme, os voy compartiendo más contenido exclusivo. También, si queréis apoyarme, podéis hacerlo a través de PayPal. Y bueno, ahora sí, como siempre, muchas gracias por verme y voy a tomarme una cerveza a vuestra salud.